Lección número 54. Anécdotas de hotel. Y ya que seguimos hablando del pasado, ¿recuerdas cuándo nos conocimos? ¿Qué tiempos? Sí, fue de una manera muy curiosa. Estábamos en un hotel. Llevaba la maleta en una mano y en la otra mi carnet de identidad y mi pasaporte. Era la documentación necesaria. Me encontraba en recepción esperando las llaves. El recepcionista estaba comprobando la reserva y, de repente, entraste tú por el vestíbulo del hotel. Ja. Parece que estás describiendo a cómo conociste al amor de tu vida. Qué teatral eres. Recuerdo que tuvimos muchos problemas, porque el botones no aparecía y nadie podía ayudarme con las maletas. Eso no fue lo más grave. Estábamos con muchas ganas de llegar a nuestras habitaciones, cuando de repente el recepcionista averiguó un error garrafal en el ordenador. Sí, el pobre hombre tecleaba y tecleaba una y otra vez en el ordenador. Se encontraba muy nervioso y, de repente, anunció en voz alta. Lo siento, dama y caballero, pero por un problema informático solo hay una habitación disponible. Es una habitación doble. Lo ideal sería una habitación sencilla para cada uno, pero no están libres. Solo queda una libre. Y como yo era un caballero, decidí renunciar a la habitación. Y encontré una habitación en un hostal con media pensión incluida. Y, por cierto, también me encontré con problemas. ¿Qué problemas? ¿Cuáles tuviste? Tenían una habitación sencilla libre con vistas a la plaza en la primera planta. Yo tenía la intención de pagar con tarjeta de crédito. Llevaba la cartera en la mano y, de repente, el datáfono dejó de funcionar. ¿Y qué hiciste? Primero, tuve que salir a buscar un cajero automático para poder sacar dinero. Después volví al hostal y finalmente pagué la dichosa habitación en efectivo. Bueno, al menos la historia tuvo un final feliz, ¿no? ¿Qué va? Mientras dormía, no paraba de llover. A mitad de la noche, me desperté porque me caían gotas de agua en la cara. Encendí la luz y vi que había goteras en el techo. Fui a recepción a quejarme y lo único que hicieron fue darme una palangana en la mano y el consejo de mover la cama para no mojarme con la gotera. Caramba, Esteban. Eres el rey de la mala suerte. A la próxima vez, tienes que ir a recepción y decir las palabras mágicas para resolver este tipo de problemas inmediatamente. ¿Qué palabras son? ¿Cuáles son? Quiero la hoja de reclamaciones.